Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Le agradezco al compañero Buitrón que me haya saludado, pero pues ya les dije que en los primeros minutos estoy aquí con toda la condición técnica que tengo que cubrir para que las cosas salgan lo mejor posible. Pero pues ahora sí que estoy ocupado, entonces le agradezco su deferencia, ya les he comentado, pues ya cuando entremos en sesión con mucho gusto los atiendo a todos. Bien, empezamos nuestra sesión. ¿Ah? ¿Existe alguna pregunta, alguna duda, alguna observación que quieran hacer respecto a lo que hemos visto hasta el momento? No, profesor. Bien, pues si no hay preguntas, vamos a comenzar como lo comentamos la sesión anterior, resolviendo algunos problemas que yo esperaba que ahora fueran un poquitín más, pero bueno, pues no se puede todo. Entonces vamos a ver este examen que también apliqué, como les comentaba yo en otras sesiones. Oh, caray. Por fin estoy presentando, no estoy presentando. Ok, ya está. Ahora sí. Pues de qué sirve que lo prepare. Si de todas maneras me va a hacer que lo ubique en la... Vamos a aumentarle un poquitín para que sea visible. Ahí está. Bien, pues vamos a empezar con el primer reactivo que tenemos aquí. Nos dice, se tiene un sistema lineal invariante en tiempo causal que cuando la entrada es un escalón unitario discreto, proporciona la siguiente salida, y de n igual a 1 menos 1 a la n que multiplica a 1/2 a la n por u de n. Determine la respuesta impulso de dicho sistema y su grado de estabilidad. Analícenlo, vamos a dar un par de minutitos. A ver, la vez pasada dimos 5, que fue demasiado. Analícenlo para ver cómo lo resolverían.
Bien. A ver, alguien que opine cómo lo resolvería este problema. Dice que debemos de determinar la respuesta a impulso y la respuesta a impulso es la función de transferencia y lo que nos dan ahí es la salida. Y lo que tenemos ahí, bueno, la salida dice que es igual a la función de transferencia por la entrada. Entonces quitamos la entrada, la pasamos del lado donde está y de n y ahí tenemos la función de transferencia y solamente debemos de transformarlo en z, o transformada en z. Bien, y creo que hay varios detallitos ahí al respecto, pero vamos, hay un razonamiento, pero parece que es incorrecto. Aquí, fíjense bien, no, esto no es una ecuación de diferencia. Esto es una salida. Y de n es una salida, que es esta. Con este delimitador que ya sabemos, pues su único objetivo es decir que esta respuesta, que es la que tenemos aquí descrita como 1 menos 1 a la n, por 1 medio a la n, ¿verdad? Es la salida a partir de 0 en adelante, ¿cierto? Pero nos dice que la entrada es un escalón unitario, discreto. ¿Es cierto lo que usted dice? La respuesta impulso, ¿verdad?, está relacionada con la función de transferencia. No es la función de transferencia, como lo comentó. La respuesta impulso, ¿cómo está relacionada con la función de transferencia? A través de su transformada Z. De la transformada inversa Z. Sí, perdón. La respuesta impulso es la transformada inversa Z de la función de transferencia. Tenemos que obtener la función de transferencia. Pero no tenemos una ecuación de diferencia. Lo que tenemos es una relación de entrada, que es un escalón unitario discreto, con esta salida. ¿Cómo podríamos obtener la función de transferencia? Multiplicarlo por un escalón unitario que nos dice ahí, No. ¿no? ¿Qué es la función de transferencia, compañeros? ¿Alguien que me defina qué es la función de Es transferencia? la variable de ese, ¿cómo se llama? De salida sobre la variable, no, la variable de salida sobre la variable de entrada en todo eso en en S. Es la relación con las ¿Alguien entradas y más? las salidas de un sistema. No. No, Es la no. transformada Z de la salida entre la transformada Z de la entrada. Exacto, compañero. Exacto. La función de transferencia es el cociente, ¿verdad?, de la transformada Z de la secuencia de salida entre la transformada Z de la secuencia de entrada. ¿Sí? No como comentó algún compañero ahí que nos comentó que era la salida entre la entrada. No. Si tienen ese concepto, desde ahí estamos mal. Lo hemos dicho, lo hemos reiterado más de una ocasión, ¿verdad?, de que la función de transferencia, perdón, es la relación o el cociente entre la transformada Z de la secuencia de salida entre la transformada Z de la secuencia de entrada. Es decir, Y de Z entre X de Z. Si ustedes dicen la salida entre la entrada, pues es Y de N entre X de N, y eso no es correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué se les ocurriría? Ya dijimos. Aplicar la transformada inversa, ¿no? A YDN y a un impulso unitario. No. ¿Para qué transformar inversa Y de N? Pues Y de N es una transformación inversa. No. Ya dijimos que la respuesta impulso es la transformada inversa Z de la función de transferencia.
Necesito la función de transferencia. Ah, pero aquí me dicen que la salida es esta. Y yo puedo obtener la transformada z de esta función. ¿Irla entre quién? Entre la transformada z de la secuencia de entrada, es decir, del escalón unitario. Y con eso obtengo ¿quién? La función de transferencia. Y ya una vez que tengo la función de transferencia, pues aplico la transformación inversa z para obtener la respuesta de impulso. ¿Cierto? ¿Y cómo determino su grado de estabilidad? Bueno, pues analizando las raíces de la función de transferencia, ¿verdad? Y ubicándolas en el plano z. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la solución. No hay más. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacer lo que les parece. O sea, como pueden ver, hay errores de conceptos. Y eso es lo importante. O sea, yo lo que busco en una evaluación es darme cuenta que tanto han entendido, que tanto han ustedes manejado esa información. Y al final de cuentas, pues lo que queremos es ver si se entienden los conceptos. La cuestión operativa, pues como vamos a ver, es bastante sencilla. Permítanme. Ahí está. Bien. Fíjense, apenas tenemos 20 alumnos, permítanme. Ahora sí. Bien. A ver, déjenme ver acá, porque ya no lo estoy presentando y no estoy viendo la presentación. Nos dice que la salida y de n es igual a u, está muy bajito. Esa es la salida, cuando la entrada, pues es un escalón unitario. ¿Qué es un escalón? Permítanme. Buscando algo que sea más oscuro para que se note. Cuando la entrada es un escalón unitario, ¿cierto? Es lo que está en el planteamiento. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que tenemos que obtener es h de n. Que sabemos es la transformada inversa z de la función de transferencia. ¿Sí? Pero ¿cómo obtenemos la función de transferencia? Sabemos que el concepto es la transformada z de la secuencia de salida entre la transformada z de la secuencia de entrada. ¿Cierto? Aquí tenemos a y de n y a x de n. Podemos obtener su transformada z. ¿Cierto? Bien. ¿Cuál sería la transformada z de estos términos? ¿Quién es y de z, jóvenes? Eso ya lo vimos en la evaluación anterior. ¿Cuál es la transformada z de esta función? Quitando este término, que como lo comentamos ayer, simplemente nos dice que empieza, esta secuencia empieza de 0 en adelante, hacia infinito. Sería la y de z no sería precisamente y de n. Ahí. No. Y de z es la transformada z de y de n.
¿Cuál es la transformada Z de esta, jóvenes? No, la verdad no. Bueno, yo no. Ya me perdí. Ya se perdió. Bueno, primero que tendríamos que hacer es básicamente hacer el producto de esto, es decir, ponerlo en una situación más sencilla que sería un medio de n menos un 1 a la n, o más bien sería menos 1 de un medio, sería menos un medio a la n, ¿no? ¿No sería su equivalente haciendo el producto? Ok. Creo que ya me ubiqué. Entonces, Ahora, perdón, aquí sería la transformada Z de esto. Ya está más simple, ¿no? Profe, Z, profe, dígame. pero no sería n más n en el exponente, porque, o sea, en el segundo término, cuando multiplica en el menos un medio, sería a la n más n, ¿no? No, porque podríamos agruparlo, ¿no? O sea, los dos están a la misma potencia. Ah, Entonces hago bueno, el sí. producto de menos 1 por un medio y me da menos un medio a la n, ¿no? Sí, tiene toda la razón. O sea, entonces, ahí profe, no es una cuestión que lo multiplique, sino, si ustedes se dan cuenta, este término es un término, a ese término se le conoce en procesamiento digital como un divisor de frecuencia. ¿Por qué? Fíjense, para n impar, esto nos va a dar menos 1. Entonces, 1 menos 1 sería, perdón, 1 menos 1 nos da 2. O sea, 1 más 1 sería, o sea, 1 menos 1, esto se convertiría en más 1 y esto sería 2. ¿Cierto? Pero cuando este n es un valor par, ¿sí? Cuando este n es un valor par, esto sería necesariamente igual a 1 y 1 menos 1 es 0, es decir, va saltándose muestras, nada más. ¿Cierto? ¿Sí? Bien. ok. Entonces, profe, en el cociente sería de un medio a la n, ¿verdad? En ese caso. Z sería un Ese, medio, un a la medio n. a la n, su transformada z es z menos un medio, ¿no? Ujú. Menos, Lo mismo, ¿no? Pero Lo mismo. no lo mismo, más sería No, un más. medio en vez de menos. exactamente. Y entonces podríamos decir que la transformada de y de z sería z igual, que sería igual a z sobre z cuadrada más 1 más un medio, o así se quedaría. No, pues aquí ya la tengo, ya la puse, o sea, no sé por qué dice lo que está diciendo. Aquí es la transformada z de una diferencia de valores. Es decir, la transformada z es una transformación lineal, así que sería la transformada z de este término menos la transformada z de este término, ¿no? Ok. La transformada z es lineal. Y les sigo diciendo, su problema es transformada z y nosotros no vemos. Bien, ya vimos transformada z, dimos una serie, pero no han hecho más ejemplos. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿sería qué? Este término, que sería z entre z menos 1, su transformada z menos la transformada z de menos 1 a la menos un medio a la n, que sería menos z entre z más un medio. ¿Cierto? Sí, Sí. profe.
Pero esto lo tenemos que manejar como un cociente de polinomios, así que lo que tenemos que hacer, pues simplemente es que hacerlo o reintegrarlo, ¿verdad? Manejarlo como z al cuadrado más un medio por z menos z al cuadrado menos un medio menos sería más un medio por z entre el producto de z menos un medio por z más un medio, ¿cierto? Donde este término y este término se cancelan, un medio de z más un medio de z nos da z, ¿sí? Y la equivalencia de estos binomios conjugados sería ¿qué? Z al cuadrado Z cuadrado menos 1. un cuarto. Ah, sí, cierto. Perdón. El Más un cuadrado, ¿no? cuarto. Más. No, pues ya, ¿no? Porque son complejos conjugados. No lo desarrollé, bueno, quiere desarrollarlo. Lo desarrollamos z. Sería z más un medio, z al cuadrado más un medio de z. Sería menos un medio de z. Y sería menos un medio por un medio, un cuarto. Pero estos términos se cancelan, por eso le puse z al cuadrado menos un cuarto. ¿Cierto? Sí, profe, disculpe. Ya me quedó más claro. Eso ya es álgebra. El producto de binomios conjugados, o sea, con un término común y con términos recíprocos. ¿Ok? Bien. Ese sería y de z, es decir, sería z entre, vamos a ponerle, z al cuadrado menos un cuarto, que ya sabemos es el producto de estos. ¿Entre quién? La entrada, ¿no? El impulso unitario. La transformada, no es impulso, es un escalón. Escalón, lo siento. La transformada z de un escalón unitario, jóvenes. Z dividido entre z menos 1. Ahí está. Entonces, ese y ese término se cancelan y nos queda z menos 1 entre z al cuadrado menos un cuarto. ¿No? Esa es la función de transferencia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos resta? ¿Qué sigue? La transformada inversa. Entonces, ¿cuál es la transformada inversa? H de n será la transformada inversa z. Y aunque se tarden un poquito más, entre más lo repitan, más se les graba. Transformada inversa z, ¿de quién? De z menos 1 entre, vamos a poner el producto ya que sabemos, menos un medio por z más un medio. Son equivalentes estas. Sobre todo porque ya están los polos. ¿Cierto? Bueno. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la transformada? Por expansión de fracciones parciales. Podemos hacerlo por expansión en fracciones parciales y uso de tablas. ¿Ah? Vamos a hacerlo si quieren por ahí. Sería que h de z entre z es igual a z por z menos 1. Perdón. Entre z menos un medio por z más un medio por z. ¿Por qué? Estamos dividiendo entre z. ¿Cierto? Y eso nos agrega un polo. Y eso sería igual a ¿qué? A 1 entre z menos un medio más A2 z entre z más un medio más A3 entre z. ¿Cierto? Todos son polos de primer orden. A1 es igual a ¿qué?
A todo esto por z menos 1/2 y después evaluado para 1/2, lo que nos deja z menos 1 entre z más 1/2 por z para z igual a 1/2. ¿Y esto qué va a ser igual? Menos 1/2. 1/2 más 1/2, pues 1 entre 1/2. ¿Y esto nos da qué? Menos 1. ¿Cierto? A2 es igual a ¿qué? A todo esto por z más 1/2, lo que cancela este término y nos deja z menos 1 entre z menos 1/2 por z para z igual a menos 1/2. ¿Y esto es igual a qué? Menos 1/2 menos 1 menos 3/2 entre menos 1/2 menos 1/2 sería menos 1, si lo ponemos, por menos 1/2. ¿Cierto? ¿Sí? Esto nos daría más 1/2 entre 3, menos 3/2 entre 1/2, nos da ¿qué? Menos 3, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y A3 sería igual a ¿qué? A z menos 1 entre, o todo esto por z menos 0, cancelaría este término y nos quedaría z, ¿qué vamos a ponerlo? Z al cuadrado menos 1/4, que es el producto de estos dos, para z igual a 4. Perdón, a 4. A 0, ya estoy haciendo las operaciones. ¿Sí? Z menos 1 entre el producto de estos dos, que es z al cuadrado menos 1/4. Digo, si lo quieren hacer así, no hay problema. Si no, pues lo pueden poner. Les quedaría menos 1/2 por más 1/2, les daría menos 1/4. Aquí es lo que nos da, menos 1 entre menos 1/4. Esto nos da ¿qué? 4. ¿Cierto? Entonces, esto sería igual a ¿qué? Ya sustituyéndolo, digo para no pintar otra vez, menos 1, menos 3 y más 4. ¿Sí? Borro esto. No, espere, profe, ¿puede alzarlo un poco más? ¿Cómo puedo hacer un poco más? Ajá, alzarlo. Alzarlo, disculpe, gracias. Bueno, pues es que eso lo pueden hacer ustedes. Ya con más calmita lo pueden hacer, no hay problema. A lo mejor yo me equivoco. No, usted no se equivoca, profesor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todos Pero ahora sí, somos profesor, humanos. gracias. Lo que pasa es que sí estamos haciendo las cosas con un razonamiento, ¿no? En eso no me equivoco, ahí sí no. Tampoco me puedo equivocar en alguna operación, alguna cosa. ¿Verdad? Es más, lo voy a poner arriba para no cambiar. H de z, ya h de z, la función de transferencia, pues la obtenemos despejándolo aquí con los numeradores en z. Vamos a poner primero 4, porque aquí se cancelaría, más, o menos, perdón, menos z entre z menos 1/2, menos 3z entre z menos más 1/2. ¿Cierto? Así quedaría nuestra función de transferencia, que ya desglosada, nos quedaría como que, digo, ya está desglosada ahí como por tablas. ¿A qué sería igual
H de N. Sería 4 4 menos, UDN. No, ¿4 qué? 4 menos, UDN, ¿no? No, por UDN Cua- no. 4 menos un medio de n. Sí, tienes razón, perdón. Sí, porque UDN, su transformada Z es Z sobre Z menos 1, y aquí no tenemos eso, aquí tenemos un 4 nada más. Y como tenemos un 4, bueno, pues eso tiene que ser multiplicado por delta de N, cuya transformada Z es 1. En menos, ahora sí. ¿Sí o no? Sí. Qué difícil, ¿verdad? Pero no han practicado, pues, no han practicado. Ese es el primer resultado. Y el segundo, Profe, tengo una duda. regresamos a nuestra función de transferencia. Z menos 1 entre Z menos un medio por Z más un medio, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esta función de transferencia para determinar el grado de estabilidad? Sacamos los polos y los ceros. Polos. Pues, ¿cuáles? Ya están ahí, ¿no? Menos un medio y más un medio. Y los ceros también, ¿no? Simplemente los ubicamos en el plano Z. Ubicando ceros y polos en el plano Z, usando como referencia la circunferencia del radio unitario. Este estaría aquí, este 0, que ya tenemos aquí, Z0 en 1. ¿Y los otros estarían en qué? En un medio. ¿Y el otro en qué? En menos un medio. Entonces, ¿cuál es el grado de estabilidad del sistema? Estable. ¿No? Como ambos polos están dentro del círculo de radio unitario, el sistema discreto, lineal e invariante en tiempo es estable. ¿Y saben qué? Ya eso lo sabíamos desde antes. ¿Por qué digo que lo sabían desde antes o lo podían haber conocido desde antes? Porque lo dicen en el examen, en el ejercicio, que es que con... algo dice ahí en el ejercicio, profesor. A ver, lo volvemos a poner. No hay Yo problema. creo que tiene que ver porque está compuesta solo de la salida, o sea, no está acompañada la salida de ¿La ningún salida otro. cómo es? Vamos a analizarlo. Porque hay simetría, ¿no? No, ahí no, nada que ver que la simetría. Ah, perdón, es que se apaga esta cosa mientras no la use. Oh. Estamos en este. Esto ya Porque se siempre sabe. oscila el valor de menos un medio elevado a la n. El valor de menos un medio a la n hace que ¿qué? Siempre esté Conforme n oscilando alrededor de aumente, un valor, ¿no? No, este término tienda, no está girando a través de un valor. No. Este, un medio a la n,
que está multiplicando a todo lo demás. Dijimos, ya explicamos esto, ¿no? Ya explicamos esto. Dijimos que esto lo que hace es que la salida va a aparecer nada más para valores, para valores pares. Ahorita lo graficamos inclusive para que lo analicen. Esto lo que hace es precisamente que para valores pares, esto valga 0 y multiplica este término y por lo tanto la salida valga 0 para valores de n pares. Y para valores de n impares nos va a dar 2 por 1/2 a la n, ¿verdad? Que en un momento dado va a ser el doble del valor de 1/2 a la n. Pero este valor de 1/2 a la n hace que toda la salida, como está multiplicando a este término, tienda hacia 0. Es decir, es una salida infinita, ¿verdad? Pero que converge, ¿cierto? Y el escalón unitario, pues de alguna manera, no es una función que converge, pero es una función que tiene una forma de evaluación que en un momento dado tiene una duración infinita, pero que se mantiene como constante, crece ilimitadamente, ¿cierto? Y al no crecer ilimitadamente y al darnos una salida que sí tiende hacia ser una función convergente, ¿verdad? El sistema es estable. Ya desde aquí lo deben de saber. Que la forma en que lo comprobamos metodológicamente, con las formas que hemos manejado la estabilidad de un sistema a través de su función de transferencia, bueno, nos confirma que el sistema es estable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta entrada, perdón, esta salida, ¿cómo se comporta, compañeros? A ver, si está entendiendo cómo es esto. Vamos a graficarla, ¿qué les parece? Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, para tener la respuesta al impulso, ya cuando está, por ejemplo, h de z y la divido entre z, en vez de aplicar, por ejemplo, fracciones parciales, aplico la de, ¿cómo se llama? Expansión por serie de potencias y obtengo directamente la respuesta al impulso? ¿También se podría o sería incorrecto? No, lo que pasa es que la función de expansión en serie de potencias, ya lo dijimos, lo que nos dan son valores. No nos dice la función. Les da una secuencia de valores, que son los valores de la función de la respuesta a impulso. Pero ese es en un caso específico, sobre todo para secuencias finitas. ¿Sí? Para secuencias que son finitas. Porque inducir que los valores que usted obtiene, ¿verdad?, de la respuesta a impulso, en este caso que usted está analizando, o cualquier función en el tiempo, le va a dar los valores. ¿Cómo sabe, si es que hay una relación entre esos valores, cómo sabe cuál es la función? Eso solamente se le da con la expansión en fracciones parciales y uso de tablas, o bien con el método de integral de inversión, que también se puede usar. No hay ningún inconveniente. Ok, está bien. Entonces, la razón es porque no sabemos cuál es la función. Bueno, si es que la podemos obtener. Con estos dos métodos que le digo, expansión en fracciones parciales y uso de tablas, y el método de integral de inversión, usted obtiene un resultado que es una función, una forma cerrada, ¿sí? Con el método de expansión en serie de potencias, usted obtiene los valores. Si usted analiza un ejemplo que vimos, precisamente de un escalón unitario, ahí lo inducimos y dijimos, pues es que siempre va a dar 1, 1, 1. Bueno, es sencillo eso. Pero si usted va al primer ejemplo que vimos en expansión en fracciones parciales, que obtuvimos una forma cerrada, también obtuvimos sus valores para ver que también el resultado lo obteníamos por expansión en serie de potencias, ¿cierto? Comparamos los valores de la función evaluada con los valores que nos entregó el método de expansión en serie de potencias.
Pero como yo se los dije en ese momento, a ver, si nada más tienen estos valores, ¿saben que eso les va a dar o está representado por una función cerrada como la que tuvimos? Yo creo que no. No, solo se dan los valores, pero no sabemos. ¿Sí? Esa es la diferencia, compañero. Sí, profe, ¿crees? Realmente el método de serie expansión en serie de potencias, como se comentó en su momento, es el más sencillo, pero es el que se usa más particularmente para ciertos casos donde pues yo no tengo, sobre todo para funciones que no pueden ser representadas en forma cerrada, ¿sí? Y esas son progresiones o secuencias que no tienen un comportamiento definido, ¿ok? Ok, profe. Realmente, los dos métodos, el método de expansión en fracciones parciales y el método de integral de inversión es el que más se utiliza, sobre todo para cocientes de polinomios. El otro, digamos, está mencionado, pero es de uso muy particular. Recuerda el segundo ejemplo que vimos, de expansión en serie de potencias, pues ahí tomábamos los coeficientes. ¿Por qué? Porque eso es lo que teníamos, una función finita, ¿no? ¿Ok? Sí, sí, sí. Ándale, pues. Sí, profe, ¿crees? Decíamos que, a ver, bueno, a ver si nos da tiempo de hacerlo. Vamos a graficar esta salida. ¿Verdad? Que es la que nos proporciona el ejemplo. Vamos a calcularlo. Para n igual con 0, menos 1, la 0 es 1, menos 1, esto es 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque menos 1 a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0 y todo vale 0. Para n igual con 1, este sería menos 1 por menos, me da más 1, más 1, que se le suma un 1, o sea, 1 más 1 me da 2, y 1 medio a la 1, pues me da 1 medio, esto sería igual a 1. Fíjese, para 1, esto es menos 1, menos, me da más, 1 más 1, 2, por 1 medio, pues me da 1. Para n igual con 2, pues ni qué decir. Menos 1 al cuadrado, pues es 1, 1 menos 1, 0. Para 3, ¿qué tendríamos? Menos 1 al cubo sería 1 octavo, ¿no? 1 octavo, pero esto sería, menos 1 a la 3 se da menos 1, sería 2 octavos, sería un cuarto, ¿no? Para n igual con 4, nuevamente tenemos 0, ¿por qué? Pues porque menos 1 a la cuarta es 1 y 1 menos 1 es 0. Para n igual con 5, sería 1 medio a la quinta, sería 8, 16, 32. 2 32avos, que sería un 16avo. ¿Cierto? Para n igual con 6, 0. Para n igual con 7, sería ¿qué? 7, 32, 64, 128. 2 entre 128, 1 entre 64. ¿Cierto? Para 8 vale 0 y así sucesivamente. ¿Cierto? ¿Esto qué significa? Que esta función y de n es una función que empieza en 0, para 1 vale 1, para 2 vale 0, para 3 vale un cuarto, para 4 vale 0, para 5 vale un 16avo, ¿sí? Bueno, que no se ve aquí. Para 6 vale 0, para 7 vale un 64avo, todavía más pequeño, y para 8 vale 0, y así sucesivamente. ¿Cierto?
¿No es una función que tiende hacia cero, aunque se esté brincando los valores pares? Para eso sirve este factor. ¿Ok, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe, ninguna. ¿Nadie más? Manifiéstense. Entonces, como podemos ver, la salida es una salida convergente, propiedad de lo que es un sistema estable. ¿Ok? Si la salida crece ilimitadamente o se mantiene como una constante, el sistema, si crece, es inestable. Si se mantiene como un valor constante o una oscilación de amplitud constante, el sistema es marginalmente estable. Entonces, desde el inicio, si tienen ya la idea y tienen el concepto, no la metodología, sino los datos, las cosas salen más rápidamente. ¿Ok? Bien, pues si no hay preguntas, vámonos al siguiente enlace, compañeros. Pues nos faltan 5 personas de las que estábamos, así que pues podemos continuar mientras hacemos el planteamiento del segundo problema. Bien, vamos a mover esto para ver el segundo problema. ¿Cuánto tiempo les llevamos a hacer ese problema, ya a resolverlo? No en lo que estuvimos elucubrando. 15 minutos. Y eso me estoy yendo largo. Pero vamos a ponerle 20. Para un examen de hora y media. Nos sigue demostrando que realmente las evaluaciones son sencillas. Lo que falta es el conocimiento. Bien, aquí nos dice Profesor, un sistema discreto, lineal e invariante en tiempo, inicialmente relajado, que funciona como un integrador trapezoidal de primer orden, está descrito por la ecuación de diferencia PRAC, donde t sobre 2, t mayúscula sobre 2 es una constante, o t mayúsculas, 2 es también una constante. A ver, nos faltan 5 personas, pero yo creo que se van a integrar, entonces les pongo, a ver, todo empezó cuando compartí la pantalla. Entonces, Sí, es que fue del Google Meet, no compartió la del Google Drive y empezamos a sonar, mi voz se retroalimentaba y empezaba a sumarse. ok. A ver qué pasa ahorita. Ahora sí me siguen escuchando bien. Sí, Sí. profe. Ok, bien. Bueno, lo que se integran sus compañeros. Vamos a leer lo que dice aquí. Un sistema inicialmente relajado que funciona como un integrador trapezoidal de primer orden está descrito por la ecuación de diferencia y de n igual a t medios, t mayúscula medios, porque multiplica x de n más x de n menos 1 más y de n menos 1. Es decir, esta es una ecuación de diferencia. ¿Por qué? Pues porque, como les decía yo, o que no me entendían, por la retroalimentación, era precisamente que y de n está relacionada con x de n. Recuerden que la ecuación de diferencia nos relaciona la secuencia de salida con respecto a la secuencia de entrada. Y t medios
es una constante, es decir, es una constante. Luego dice, determina la función de transferencia, el grado de estabilidad y su respuesta en estado estacionario a una entrada senoidal de amplitud 10 de frecuencia 100 Hz con una frecuencia de muestreo de 1 kHz. ¿Ok? Bien, ¿qué tendrían que hacer para resolver este problema? Otra vez. Sería la transformada inversa. La transformada Z de la cuestión de salida y posteriormente hacer la relación. De la ecuación de diferencia. La relación de y de z entre x de z, dado que las condiciones iniciales aquí son iguales a 0, no nos dicen que sea de otra forma. Y obtenemos la función de transferencia. El grado de estabilidad, pues con la función de transferencia, ¿verdad? Ubicando ¿qué? Sus ceros y Los sus polos. polos y ver qué condición tiene. Y su respuesta en estado estacionario, pues evaluar la función de transferencia para esta frecuencia, ¿no? En términos de la frecuencia normalizada, que ya vimos está relacionada con una frecuencia de muestreo de 1 kHz, como lo vimos en algún ejemplillo. Siempre y cuando el sistema sea ¿qué? Estable. Estable. Siempre y cuando el sistema sea estable. Bueno, pues vamos a hacer lo que les parece. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Profesor, antes de que pase el pizarrón, un compañero mío no puede entrar, que si por favor le da acceso es Oscar Huitrón. Si me lo solicita, sí, con mucho gusto. O sea, Ya estoy aquí, gracias. Ok. Sí, disculpa. Disculpe, ok, profesor. está bueno. Sí, no, es que les voy a decir qué pasa. O sea, cuando yo estoy mostrando algo y quiero leerlo, tengo que irme a la pantalla donde está la pestaña que estoy comprobando. Entonces, lo único que me indica que alguien quiere entrar es el timbre ese que no sé si lo han escuchado, un clic. Entonces me regreso a la pantalla de la sesión y ahí le doy admisión. Posiblemente me pude haber retrasado algo, pero no es mala intención. Seguimos en las mismas cosas. Pero ya se va a acabar, no se preocupe. Ya se va a acabar, ya el siguiente semestre van a estar normalazos. Bien, entonces decíamos que la ecuación de diferencia nos dice que y de n es igual a t medios que multiplica a x de n más x de n menos 1 y aparte está más y de n menos 1, que nos dice que es un integrador trapezoidal. ¿Verdad? Bien, entonces vamos a ver qué tendríamos que hacer. Aplicando transformada z sería y de z igual a t medios que multiplica la transformada z de x de n, que es x de z, más la transformada z de x de n menos 1. XZ por Z menos 1. X Menos de Y de z Z en Z menos 1. menos, perdón, aquí era más, ¿verdad? Aquí era más. Y de Z, Z, Z menos 1. ok. ¿Sí? Pasamos este término de y de z al primer miembro de la igualdad, lo factorizamos y nos dice que y de z es igual, perdón, y de z se multiplica por ¿quién? Por 1 menos, porque este es más, pasa acá, z a la menos 1 igual a la constante t medios que multiplica a 1 más z a la menos 1, todo esto por x de z, ¿cierto? Y de z entre x de z nos quedaría la función de transferencia que nos dice que sería ¿qué? 1 más z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1. En potencias positivas, multiplicando y dividiendo por z, sería z más 1 entre z menos 1. ¿Ok? ¿Ven? Ya tenemos la función de transferencia. ¿Cuánto nos llevamos? 3 renglones, ¿verdad?
El segundo punto, ¿cuál era? Determina el grado de estabilidad. ¿Sí, verdad? Esta función de transferencia, ¿cuántos ceros tiene? 1. 1. ¿En dónde? En -1. Y Y tiene polo en +1. polos, un polo en +1. Es decir, si ubicamos este cero y este polo, porque es un sistema de primer orden también, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Sobre la plano Z, magnitud unitaria, la circunferencia radio unitaria. El cero estaría aquí, Z0, y el polo estaría aquí. ¿Cómo es el sistema? Marginalmente estable. Estable. Marginalmente estable. ¿Por qué? Pues porque tiene un polo sobre la circunferencia de radio unitario y además es de primer orden. ¿Cierto? Es un sistema marginalmente estable. Al tener el único polo sobre la circunferencia de radio unitario y ser de primer orden. Entonces, el siguiente punto que era obtener la respuesta en estado estacionario a una entrada de amplitud 10, de frecuencia 100, una entrada senoidal de amplitud 10 y de frecuencia de 100 Hz, con una frecuencia de muestreo de 1 kHz o 1000 Hz. ¿Cuál sería? Pues ninguna, porque el sistema no es estable. Y el evaluar a la función de transferencia sobre el círculo de radio unitario, a la JPNU, para obtener la respuesta en frecuencia, no es válido. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque, fíjense, como este polo está aquí, la región de convergencia empezaría en el exterior del círculo de radio unitario, es decir, la región de convergencia no incluye a la circunferencia de radio unitario por este polo y por lo tanto no puede ser evaluado ahí, porque el sistema simplemente no es estable. Entonces, la contestación de la tercera pregunta, que era obtener la respuesta en estado estacionario, pues no puede existir, porque el sistema, al ser marginalmente estable, nos dará siempre un término. En este caso, como el polo está en 1, nos va a dar una salida que tenga siempre un valor constante, es decir, nos va a dar una salida similar a la entrada, más o montada sobre un nivel de corriente directa. Que cuando esa señal tiende hacia cero, si fuese el caso, si la señal de entrada fuera una señal que tendiese hacia cero, de todas maneras permanecería este término. Este término que me genera un escalón unitario. En otras palabras, para que entiendan, la salida del sistema tendría una respuesta forzada, que llamamos X de N, la salida debida al polo o los polos de la señal de entrada, más un escalón unitario. Y aunque esta función, ¿verdad?, no tendiese hacia cero, sino se mantiene, bueno, va a estar montada sobre un nivel de corriente directa. ¿Está claro? Sí, profe. Porque este polo, ¿verdad?, hace que no haya una respuesta en estado estacionario al no tender esto, la respuesta natural, hacia cero. ¿Ok? Bien. Así de simple es este problema. ¿Cuánto nos llevamos? ¿5 minutos?
5 más o menos. 5 minutos, 10 minutos, pónganle 10 minutos con toda la explicación. Bueno, pues eso es lo que en el primer problema nos llevamos que vamos a ponerle media hora y en este vamos a ponerle 15 minutos. Un examen de 45 minutos, del cual en su momento dimos hora y media. Pero ¿cuál es la clave, compañeros? El conocimiento. Nada más que el conocimiento, no los métodos. ¿Sí? No los métodos. El conocimiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, pues ya se dieron una idea de lo que yo puedo preguntar. Porque de eso se trata, compañeros. De que ustedes me indiquen qué tanto saben. No de métodos. Los métodos, miren, finalmente, como yo se los comentaba, o se los he comentado cuando ha venido la cuestión de las evaluaciones, yo lo que tengo que hacer es evaluar qué tanto han aprendido. Y para eso, pues no les voy a, si les enseñé cuánto era 2 más 2, no les voy a preguntar cuánto es 2 más 2, ¿verdad? Les voy a preguntar cuánto es 2, 4 menos 2, o cuánto es 2 más 2 veces 1. No lo sé. Algo que me indique que ustedes pensaron para resolverlo. ¿Sí? Eso es lo que indica nada más. Y no es mala fe, ni mucho menos. No es una guerra de, no, es que yo soy el profesor, yo tengo que saber más. No. Les aseguro que en muchas cosas ustedes pueden saber más que yo. En lo único que sí no pueden, en lo único que sí estoy seguro es que no tienen la experiencia que yo tengo. Entonces, yo trato de compartirles esa experiencia y por eso les indico que trabajen y trabajen y trabajen y busquen, inventen, hagan cosas, vean qué pasa si le muevo acá, qué pasa si le muevo allá. Así es como yo hago mis reactivos. Así es como yo hago mi reactivo. A ver, ya nos fuimos por este caminito derecho, sí. Ya entendimos el concepto, sí. Entonces yo sé que me puedo ir por acá y de todas maneras vuelvo a tomar el camino, o puedo hacer o deshacer o cambiar, y a lo mejor ya no agarro el camino leído, sino de regreso. Eso lo hacemos los profesores que tenemos que evaluarlos. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profesor, ninguna. ¿Nadie más? Bien, pues entonces pónganse a estudiar, jóvenes, pónganse a trabajar. Ya les toca. Sobre todo por el diagnóstico que he tenido en estas 2 sesiones. Pónganse duchos con transformada Z. Dicen, no, pues ya la pasamos. Eso era lo que el profesor... No, es que la transformada Z es básica. Ya lo vimos. Ya lo han visto con estos ejemplos. Es donde más se tardan. Entonces, esto es un músculo. Ustedes tienen cabello, yo no. Pero es un músculo y hay que echarlo a andar. ¿Ok? Con ideas, con ejercicios, con lo que quieran. Digo, si quieren tener un buen resultado. Esa fue para mí la intención de estas 2 sesiones. Bien, jóvenes, pues entonces nos vemos el próximo 4 de noviembre. Les envío el enlace, ya saben las reglas, ¿verdad? Ya saben que les voy a enviar el examen 1 o 2 minutos antes de que empiece la sesión. Se tienen que conectar, ¿verdad? Si se desconectan antes del tiempo, tienen 15 minutos para enviarme sus resultados. Si terminan el horario normal, también disponen de 15 minutos para enviarme. Por cierto, en la vez pasada hubo algún compañero que me dijo que tuvo problemas para podérmelo enviar y todo. Sí, compañero. El examen terminó a las 5:30. Su examen me llevó a las 10 de la noche. Él sabe quién es. Aún así lo tomé en cuenta, pero no lo voy a volver a sobreleer. Entonces, sí, prevénganse. Si tienen problemas con el internet, busquen un lugar donde haya buen internet. No lo sé.
Esa ya es una condición que pues no puedo resolver por ustedes. Estén puntuales, pónganse a trabajar y estamos en contacto. Que estén bien ustedes y sus seres queridos. Cuídense mucho y nos vemos el próximo 4 de noviembre. Vale, bro. Vale, profe. Adiós. Vale, vale. Hasta